Jimmy Roque Martínez. Isbel Díaz Torres. Nosotros no entendemos la lucha por ninguna reivindicación de manera aislada. Hemos construido una especie de activismo en el cual se mezcla siempre las luchas que pueden tener contenidos políticos, que pueden tener contenidos clasistas, que pueden tener contenidos ambientalistas y por supuesto entonces las cuestiones de los derechos de las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Cuba, que están necesitadas como muchos otros espacios de la sociedad cubana de una voz propia, sin lograr articular sus demandas y sus necesidades para enfrentar pues los retos que significa vivir en Cuba como cualquier otro ciudadano de este país, ¿no? Como una persona con una sexualidad disidente, con una sexualidad alternativa a la heterosexual, pues es una realidad común que viven todas las personas con independencia de la postura política que defiendan. Entonces por eso puedes encontrarte personas que tienen una postura política X determinada y que a su vez, bueno, pues tienen sus demandas en el área esta de los derechos LGBT. Yo, anticapitalista y sobre todo anarquista. Y las diferencias de clase, yo creo que sobre todo se están sintiendo mucho ahora mismo en este periodo de transición hacia el capitalismo que está viviendo Cuba, porque están aumentando los sectores privados que también discriminan, aun cuando sean llamados gay friendly, ¿no? No sé, bares en los que las personas gay no pueden entrar por su estatus económico. Yo pienso que la realidad cubana tiene mucha carencia de espacios de deliberación. Los individuos de determinadas comunidades, cualquiera esta sea, puede ser los grupos ambientalistas, pero puede ser los grupos LGBT, tengan pues sencillamente espacios para expresar cuáles son sus demandas, entenderse, coordinarse entre sí, poder presentar demandas al gobierno para que puedan ser escuchadas y además de un modo autónomo, porque ya sabemos ya que en estas últimas décadas, bueno, pues el gobierno cubano ha generado determinadas instituciones, determinadas personas y determinados eventos y espacios que abordan a la temática de los derechos LGBT. Pero estos espacios siempre son producidos desde el status quo, desde el poder. En Cuba difícilmente puede hablarse de que tengamos una comunidad LGBT. Tenemos un público LGBT, tenemos personas que son lesbianas, gays, algunas de ellas están vinculadas entre sí, pero como comunidad a nivel nacional no existe tal cosa, porque no existen los espacios autónomos donde esta comunidad pueda llegar y pueda compartir. Entonces eso es una primera demanda, la posibilidad de existir legalmente para ampliar el círculo de personas que están relacionadas con nosotros, que tienen intereses afines, similares a los nuestros y poder funcionar de esa manera. Otra demanda importante para nosotros es lo referido al matrimonio igualitario. ¿Qué sucede? En Cuba ahora mismo se está reescribiendo, diría yo, de espaldas a la población, la Constitución. Y en la Constitución está expresada qué cosa es el matrimonio. Se define como la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, pues estamos justamente en un momento crítico donde tendríamos nosotros que intervenir de alguna manera y decir, esperen, si están escribiendo la Constitución ahora, entonces definan el matrimonio de una manera diferente. Como por ejemplo la unión entre dos personas, unión legal entre dos personas. ¿O la unión entre personas? Es decir, eso permitiría poder nosotros establecer demandas que nos vayan en contra de la Constitución. Y resulta que hay un código de la familia de modificación del código que supuestamente, digo supuestamente porque no conozco ningún activista todavía de las personas que estén relacionadas a nosotros que hayan visto el borrador de semejante documento, pero que supuestamente refleja la posibilidad de algún tipo de unión legal entre personas del mismo sexo. Yo digo, bueno, ¿eso cuándo ha sucedido? Y yo hace unos 3 años escribí a la Asamblea Nacional, o sea, le escribí preguntando sobre en qué estado estaba esa discusión del proyecto de ley y la respuesta fue de que ellos no habían recibido ningún proyecto de ley de modificación al Código de Familia. Bueno, nosotros estamos en un momento crítico ahora para una demanda por esa reivindicación del matrimonio igualitario tan necesaria para que muchas personas, es decir, es como una especie de legitimación que proviene del Estado. Incluso es un derecho que tienen unas personas por ser heterosexual y que no tienen otras por ser homosexuales. Otra de las demandas es el acceso a los medios de comunicación. Para nosotros, como para cualquier otro activista independiente en Cuba, está prohibido el acceso a los grandes medios de información porque están todos en medio del Estado. Nosotros, nuestro proyecto, el proyecto Arcoíris, tenía en la plataforma de blogs cubano Cubaba, tenía su sitio web con el mismo nombre, Arcoíris. Sin embargo, fue eliminado de ese sitio porque
un artículo en que justamente Jimmy hacía referencia a una realidad de la historia cubana, como fueron las unidades militares de ayuda a la producción, que estamos justamente cumpliendo 50 años de aquel horrible suceso que fue de 1965-1968. Pues sencillamente, por hacer referencia a esa realidad y mencionar que las personas que estaban al frente del país, como por ejemplo el presidente cubano ahora mismo, que era el ministro de la FARC en aquel entonces, siguen estando en el poder y no han pedido disculpas por esa realidad, pero tampoco han permitido que se pueda hacer un debate a nivel social sobre ese tipo de cuestiones. Me gusta más, como no soy un académico, no soy un intelectual, sobre todo el activismo en la calle, ¿no? Pero también es muy difícil porque tuvimos la experiencia en la última marcha contra la homofobia del CNC del año 2017, del año pasado, 16, en que justamente la marcha contra la homofobia es el lugar para denunciar los actos homofóbicos. Y Yasmín y yo sacamos un cartel en el que denunciábamos la represión policial en algunos sitios de encuentros gay que ocurría justamente durante la jornada contra la homofobia. Y fuimos reprimidos por la policía civil que había en la marcha. O sea que me gusta mucho el activismo en la calle, pero realmente es muy difícil. Es muy difícil porque hay una voluntad, hay un modo de entender la participación ciudadana que pasa siempre por las instituciones. Entonces ya deja de ser activismo. Quizás podamos llamarla participación ciudadana, pero no es activismo. Es decir, cuando yo tengo que decir con antelación a determinada institución qué cosas voy a hablar, qué cosas voy a decir, contar con la aprobación entonces de esa institución para poder entonces expresarlo, ya ahí hay un sesgo importante, hay una pérdida de credibilidad, hay una pérdida de espontaneidad, de sinceridad de lo que se está diciendo, porque además es la única manera de poder construir esa comunidad LGBT que no tenemos pero que sí necesitamos. Ese tipo de cosas maquiavélicas y paranoicas que de alguna manera el Estado construye alrededor de los activistas o defensores de derechos humanos es algo loco, es una cosa realmente inconcebible y parece mentira. Es decir, Cuba es tan signataria de la Carta de los Derechos Humanos como cualquier otro país del mundo. Por tanto, debería no solamente promover el respeto a los derechos humanos, sino además apoyar y proteger a los defensores de los derechos humanos. Y esta causa, es decir, el activismo por los derechos LGBT, es una causa que está indisolublemente vinculado con los derechos que tiene un individuo como ser humano para su existencia. A uno le llena de mucha energía ver gente en el mundo lanzada a las calles luchando por sus derechos y pensar, coño, ¿por qué en Cuba la gente no se lanza a la calle a luchar por sus derechos? No tener miedo, dejar de tener miedo, de ser más libre, de ser más uno mismo. ¿Sabes? Que el negro, la mujer, los gays, todos tenemos de alguna manera algo común, ¿no? Y es la discriminación y eso es político también. Una Cuba más libre, una Cuba más justa, ¿no? Que lo veo difícil. O sea. Necesitamos que esas posturas que a veces se anuncian como que benévolas o permisivas respecto a la comunidad LGBT cubana, pues pasen de ser posturas y se conviertan en leyes, en documentos que realmente a los que uno puede invocar y pueda presentar para defenderse ante cualquier tribunal. De todos modos, yo creo que sí hay un resurgimiento de la sociedad civil o de las sociedades civiles, no sé. Creo que eso está surgiendo poco a poco y eso, a medida que se van siendo más evidentes las diferencias sociales, eso va a coger más fuerza. Y va a ser imparable, yo creo que sí, eso va a ser imparable. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me insumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo, impone un nuevo mundo a su manera.